Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Este es un episodio muy especial porque es el primer episodio de la segunda temporada, o sea, el segundo año de este podcast. Y tenemos muchísimas novedades. Como pueden ver, tenemos una nueva identidad visual. Poco a poco les iré mostrando más. Y estoy feliz porque hoy tengo una invitada muy especial. Se llama Renata Peñalosa. Y hoy vamos a hablar de la neurociencia de la creatividad, de por qué no existen fórmulas mágicas que funcionen para todos y cómo el autoliderazgo es una herramienta muy importante para emprender con propósito sin quemarnos en el camino. El episodio de hoy se llama Autoliderazgo, Creatividad y Propósito sin Burnout. Bienvenida, Renata, a mi podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta tenerte acá. Me encantaría que empezaras presentándote, contándonos un poco acerca de ti, de tu trabajo, qué haces y de tu visión de la vida. Claro, no, al revés a ti, muchas gracias por la invitación. Cuento, yo soy Renata Peñalosa, yo soy coach de autoliderazgo, que básicamente es entender que cómo lideramos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros equipos, es un reflejo de cómo nos lideramos a nosotros mismos. Entonces yo trabajo la parte emocional de la vida laboral, entendiendo un poquito por qué hacemos lo que hacemos, ser conscientes de nuestras creencias, de nuestra regulación emocional para así poder realmente llevar nuestro trabajo y nuestra vida de la mejor manera, con más intención, con más conciencia. Yo duré muchos años trabajando en publicidad, más de 15 años en estrategia, y hace 2 años largos hice este cambio de vida hacia coaching con la idea y convicción de que todo este conocimiento que yo tenía de el comportamiento humano, de psicología, de sociología, podía ser de una mejor manera aplicado en coaching. Me encanta trabajar con personas, me encanta trabajar con líderes y startups, ese es mi foco, y realmente tratar de aportar a las personas en cómo pueden llevarse mejor, cómo pueden cambiar su comportamiento para tener una vida más coherente con lo que ellos quieren. Súper, me encanta. Te puedo preguntar si nos quieres contar cómo llegaste al mundo de coaching, por qué decidiste cambiar de carrera. Va a contar la versión resumida, pero esto fue o sea, lo que yo llamo como un midlife crisis temprano, digamos. Yo trabajaba en publicidad, yo tenía mi empresa por 4 o 5 años y llegó la pandemia. La pandemia yo creo que para mí fue como ese breaking point de vida, Ujú. donde para mí internamente fue como esa llamada de esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Como cuando nos hace consciente un poquito de la mortalidad y de lo volátil que es la vida, y algo en mí que aunque no fui consciente en ese momento, pues sí cambió de hacerme estas preguntas de por qué estoy aquí, cómo quiero hacer esto el resto de mi vida. La pandemia inició una serie de cambios en mi vida, principalmente me vine a vivir a México, cerré mi empresa y me empleé nuevamente como en el mundo corporativo. Me fui a trabajar a BIMBEV, a Grupo Modelo acá en México, que fue una súper experiencia, pero algo en mí no se sentía del todo bien. Y en un comienzo pensé que era estrés, ¿no? Entonces, típicos signos de estrés de se me estaba cayendo el pelo, se me rompían las uñas. Claro, esta es una empresa que tiene un ritmo muy pesado y pues inicialmente mi conclusión fue, esto está pesado, de pronto yo que soy como más de agencia, de la parte creativa, de pronto esto está como muy corporativo, me cambio de trabajo, pero el estrés no solo no se quitó, sino que se exacerbó. Ujú. Me fui como freelance a una consultora de estrategia, donde mi estrés se empezó a sentir como mucho más intenso, entonces me enfermé, duré con tos como 3 meses y yo dije, no, pues tengo el long COVID, o sea, me hice mil Total. exámenes y el doctor en un momento me dijo, amiga, tú lo que estás es estresada. Y ahí yo creo que fue como ese momento que dije, está Sí, como distinto, se hay siente algo que raro. no está como alineado. Ujú.
Exacto, entonces ya el estrés se empezó a sentir un poco más como un burnout, que entendí esto mucho después, ¿no? Total. Porque burnout y que pues aquí los que nos están oyendo es importante súper diferenciar, el estrés crónico no es lo mismo que el burnout. En el estrés crónico tú estás con el cortisol en las nubes, es como andar con el carro a 100 y el burnout es como te quedaste sin gasolina y el burnout se empieza a sentir como una depresión y es al revés, ya no tienes casi cortisol en tu cuerpo y estás en un estado como de desasociación. Entonces, claro, yo no entendía qué pasaba, pero las cosas que a mí me encantaban ya no me parecía tan rico, se me hacía súper abrumador planear un viaje, por ejemplo. Y ahí fue el momento que para mí hizo clic. Entonces, ahí yo empecé, claro, en una angustia muy grande porque dije, bueno, de pronto no es la estructura, de pronto no es en dónde estoy trabajando, sino es algo adentro. Ujú, Y ahí fue, digamos, como el pico de mi crisis donde entendí este mapita que yo había estado siguiendo toda la vida de ve al colegio, saca buenas notas, va a la universidad, consigue un buen trabajo, bla, bla, bla. Había llegado finalmente a donde quería, al puesto que quería, trabajando con los clientes que quería y algo en mí no se sentía bien, entonces, pues en vez de seguir mirando hacia afuera, pues las preguntas se fueron hacia adentro. Es para mí que es el éxito. Quiero que mi vida sea esto el resto de la vida, ujú. como juntando estas preguntas que habían como empezado a brotar en pandemia, pero que en este momento ya se habían intensificado y ya la vida me puso en un lugar donde no las podía ignorar. Sí, como que era imposible no verlas. Imposible. Entonces, yo ahí empiezo una fase que yo llamo mi fase beta, como la fase de exploración, donde yo le había oído un podcast a una astróloga que sigo, que se llama Mi Astral, donde ella hablaba como de las vidas no vividas. Y a mí ese concepto me voló la cabeza y dije como, sí, voy a aprovechar este momento para explorar un poquito como esas cosas que siempre me habían llamado la atención pero que no le había dado la importancia porque ya es demasiado tarde o porque pues ya no lo estudiaste o porque cómo vas a cambiar de carrera, porque ya estás muy grande o porque bla, 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 como todas Todas esas las cosas. disculpas del mundo que uno se pone. Exacto, pero como ya era tan insostenible seguir haciendo lo que estaba haciendo, que dije, pues este es el momento. Y obviamente ahorita uno lo cuenta como si fuera, hubiera sido como una decisión muy racional y muy consciente, pero fue todo muy intuitivo. Entonces ahí me empecé a meter a clases de surf, clases de para aprender a leer el tarot y en esas a mí siempre me había gustado la psicología y realmente mi trabajo en estrategia en publicidad consistía en gran parte de psicología. Entonces yo hice un ejercicio que le recomiendo siempre a todo el mundo y es en una libretica, o sea, todos los días la dividí en dos. Todos los días escribía qué me llenaba y qué me drenaba. Y lo que me empecé a dar cuenta que es que lo que me llenaba era los libros de psicología, los podcasts del comportamiento humano, temas de neurociencia. Y me acordé que a mí en la universidad yo había tomado una clase de psicología y la había amado, o sea, todavía me acuerdo de las páginas, de lo que decía, pero yo ya estaba muy metida en sociología y pues eran medio similares, entonces dije, no, ya en este punto, hace un par de años dije, nada, voy a meterme a estudiar. Ujú, Entonces, pues dije, una carrera de psicología ahorita, pues no, pero coaching parecía ser como una opción, como un riesgo calculado, ¿no? Entonces me metí a certificarme como coach y desde la clase número uno a mí se me prendió algo que yo no había sentido nunca. Yo soy pésima para madrugar, pero me despertaba a las 5 de la mañana a estudiar por la noche, todo el día leyendo, pensando en eso. Entonces, sí, se prendió en mí un fueguito que yo creo que siempre había estado ahí, pero que nunca me había dado la oportunidad de explorarlo ujú, bien. Y ya de ahí en adelante fue mucha fluidez con la vida, porque las cosas, debo ser muy honesta con esto, ha sido muy fluido mi proceso de coaching y yo como ya más espiritualmente sí siento que todo era lo que yo se supone que tenía que hacer, porque no ha habido mucha resistencia. ujú. Para el curso de coaching, para graduarme, tenía que hacer tantas horas de coaching y puse en Instagram, hey, estoy buscando conejillos de indias para mi curso de coaching y una cantidad de amigos, ex colegas, ex estudiantes, porque yo había sido profesora en algún momento, me escribieron, entonces empecé a hacer coaching. Yo en ese momento igual estaba trabajando. La bola de nieve como que fue cogiendo fuerza y yo atendía clientes antes del trabajo, a la hora del almuerzo o por la noche. Y en un momento yo dije, ya, primero quería saber si me gustaba, check.
quería saber si lograba conseguir clientes, check, y quería saber si era buena, que pareciera en ese momento, pues que sí, como que había algo que fluía. Entonces, en algún momento tomé lo que yo llamo como un riesgo calculado y renuncié. Y dije, bueno, y eso fue hace un año. Súper, me Eh, encanta. y todo mágicamente ha fluido. Obviamente, mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho aprendizaje, pero es un esfuerzo muy lejos del burnout que yo había sentido en esa empresa. Pues como en publicidad, ya el esfuerzo que hago hoy, los sacrificios y todo lo que requiere sacar una empresa se siente coherente, se siente alineado. Entonces no es un burnout, sino es gasolina. Súper. Me encanta todo lo que nos cuentas y me encanta además que yo siento y he sentido siempre mucho eso de que la alineación es muy importante, pero también siento que la alineación se va transformando en el tiempo. Entonces, así como cuando empezaste de pronto en ese mundo de publicidad, estaba alineado para ti en ese momento, creo que es importante también, sin esperar a que la vida que a veces ya nos empuja como al límite, como hizo contigo, como, oye, estoy aquí, hay algo que no estás viendo, literal, porque cuando uno lo cuenta hacia atrás es como si todo hubiera sido muy lineal cuando en realidad el proceso siempre es, pues no siempre, pero muchas veces estas grandes transformaciones, el proceso es súper difícil. Muy atropellado. Sí, y como que uno necesita además entender muchas cosas, necesitas vivir también muchas cosas que te van corriendo los ojos a todas estas situaciones. Pero me encanta ese momento que nos cuentas como, ya cuando encontré la alineación fue como eso, ¿no? Como, qué delicia, súper fluido. Y, y yo creo que es muy importante poder conocerse a uno mismo y poder saber cómo leer esos momentos, cuando de pronto es un momento de cambio, cuando es un momento en el que necesitas escucharte más también a ti misma, a tu cuerpo. Sí, o sea, obviamente lo conté aquí como la parte bonita, pero debajo de esto fue un momento, uno súper miedoso. Fue un momento de mucha angustia, Ujú. de saber ya que no quería, pero no saber que sí quería. Y con muchas creencias atadas a estos cambios y con mucha resistencia también de la gente alrededor. Te Claro, enloqueciste, como claro, te como no puedes chiflaste. dejar, tienes un súper buen puesto, no puedes dejarlo por irte a hacer freelance. Exactamente, tú estás segura, ya tienes casi 40. Hay una cantidad de creencias atadas. Yo incontables veces me senté atacada llorando en la cama de Total. no sé qué quiero, no sé qué hacer. Ni cómo hacerlo tampoco. La alineación es muy atropellada. Ujú, Con mis clientes yo intento poder compartir esto para que la gente no llegue al extremo al que yo llegué, sabiendo que hay gente que llega a extremos igual aún más fuertes, pero para mí sí, mi gran aprendizaje es oír el cuerpo. Yo creo que el cuerpo es la brújula más grande que tenemos y somos a veces muy eficientes en ignorarla. Entonces, el estrés, el burnout, esa sensación de angustia. Cuando yo tenía mi empresa, en algún punto mi socia se fue porque tuvo gemelas y ella se encargaba de toda la parte financiera, de clientes. Yo siempre fui como más creativa. Y era tanto el estrés, o sea, yo me despertaba por la noche sin poder respirar de la angustia que yo tenía. Creo que mi cuerpo me habló mucho tiempo y ujú, yo exitosamente lo mega ignoré. Pero así como te habla cuando no vas por donde no es, creo que también el cuerpo te habla mucho cuando sí vas por ujú. donde es. Y una vez trata de racionalizar las cosas, por lo que yo siempre le digo a mis clientes, todo tiene que hacer sentido. A veces simplemente se tiene que sentir bien. Cuando empecé a hacer lo del coaching, claro, no, sí me gusta porque es que tiene que ver con mi trabajo. Nada, me gusta porque me gusta, porque me da ganas de estudiar, porque hay algo que no necesita explicación. Joseph Campbell, que es el autor de El Camino del Héroe, él tiene una frase que a mí me gusta mucho que es Follow your bliss, refiriéndose un poquito como persigue ese fuego, persigue esas cosas que te encienden, a lo que naturalmente gravitas hacia eso. Yo creo que por ahí está la respuesta y esto de ninguna manera significa que esa alineación, esa fluidez sea sin problemas, sin angustia, sin estrés, cero, pero es un camino que a uno le hace sentido. Y yo creo que para mí esa es la alineación, cuando hay un propósito, cuando tiene sentido el por qué hago lo que hago o por qué hago el Total. esfuerzo. Y yo creo que es algo que uno siente adentro. No hay ninguna manera de explicarlo aparte de eso. Algo que yo siento que se siente muy bien para mí, que así sea incómodo, igual yo hago las cosas que tengo que hacer porque es algo que de verdad me enciende. 100%. Es algo intangible.
pero imposible ignorar. Total. Y en cuanto a lo que decías del cuerpo, yo creo que también el error es que a nosotros, o por lo menos la sociedad occidental, nunca enseña, en realidad, y nunca nos enseñaron a escuchar el cuerpo. Cuando uno se enfermaba, no era nunca, bueno, miremos tus emociones, jamás. Ok, vamos al médico, te dice esto, te da algo y ya. Sí, era como si fueran cosas completamente separadas. Y creo que algo muy importante de poder entender esa alineación es eso, también empezar a trabajar con el cuerpo y conocerse a uno mismo. Yo, cómo me siento en cada situación y por qué. Y hay otra cosa que quería preguntarte que me encantó que mencionaste, lo de las vidas no vividas. Me encantaría si nos pudieras explicar ese concepto y por qué te llamó tanto en ese momento. Yo no sé si es un concepto o no, pero la manera en que yo lo entendí es que yo creo que uno lo estructuran mucho al deber ser, ¿cierto? En mi casa nunca fue como tienes que estudiar administración y derecho, no, pero si de alguna manera siento que uno en el camino, por X o Y razón, va abandonando cosas que a uno innatamente le llaman, Ujú, el arte, el juego, porque uno va siguiendo este caminito, este mapa que nos trazaron de una estructura que de alguna manera nos echa como medio el pajazo mental de que si sigues esto todo va a estar bien. como como el camino del éxito, que es un éxito definido por alguien más. Exactamente. Entonces muchas veces no estudiamos lo que queremos porque tenemos esta creencia de no voy a ganar plata o no estudiamos o no hacemos lo que queremos porque nos da miedo el que dirán, como qué pasa si me dedico a la actuación. Entonces, creo que para mí el concepto de las vidas no vividas se refiere a todas esas cosas con las que uno se pregunta qué hubiera sido de mí sí, o como Ujú, que hubiera pasado si esto. Yo nunca entro en mis vidas no vividas, no, es como qué pasa si hubiera sido contadora. No, cero, porque no es algo que a mí me llama la ya. atención. Para mí, el tema de las vidas no vividas se refiere mucho más es a todas esas partes de ti que en el camino abandonaste por Ujú, X o Y razón, por seguir un camino que de pronto no estaba completamente alineado o que de pronto fue el que se facilitó y fluyó. Por ejemplo, lo que te digo, en mi casa nunca fue muy rígido, como de tienes que estudiar o no puedes hacer, no. Pero, por ejemplo, en la universidad, yo entré a la universidad sin tener ni idea ni qué quería estudiar ni qué quería hacer. A mí me gustaba todo. Entonces yo entré al General Studies, donde te daban un poquito de todo. Y en eso tomé una clase de sociología que amé. Yo de ninguna manera, nunca he sido como, me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, cero. Me encantó sociología, tomé clases de historia, pensé que era por historia, no porque no me acordaba la fecha, nada, entonces me iba pésimo. Tomé clases de arte que me encantaba, pero no tenía suficientes créditos, entonces yo terminé estudiando sociología y con una concentración en filosofía. Entonces, la psicología y todo el tema coaching no es algo que yo haya dicho como no es que algo es completamente, o sea, estudié como administración, pero mi desde ceros. carrera, sino era una vida novia de algo que siempre me llamó la atención, pero que quizás no le di el tiempo, la dedicación de profundizar en eso. Ujú, Por ejemplo, mis clases de surf, yo siempre había glorificado un montón como la vida surfista, no sé qué. Claro, fui y metí mis clases, me encantó, pero eso fue una vida novia que yo dije como, creo que estoy ok con que ujú, eso ujú. no, Lo ¿no? exploré, pero ya está bien. Dije, me voy a vivir a Puerto Escondido, a surfear y trabajar remoto. Y llegué allá y fue como, creo que la idealicé un poquito más en mi cabeza. Entonces creo que eso es lo bonito de explorar las vidas no vividas. Y es que te das cuenta que unas cosas nada que ver, otras cosas quizás las glorificaste de más, pero otras cosas sí, por ahí hay algo. Por ahí Ujú, todavía hay un fueguito que existe y eso fue un poquito lo que me pasó. me encanta, Eh, Sí, yo creo que independientemente que uno esté en un momento de crisis o no, yo sí creo que nos debemos dar la oportunidad de explorar estas partes de nosotros porque creo que hay muchas versiones de nosotros mismos que aún no conocemos, pero solo las podemos encontrar si nos permitimos salirnos un poquito total, de la identidad que tenemos de nosotros mismos y nos permitimos explorar, total, explorar otras facetas, explorar otros intereses porque totalmente de acuerdo. nuestra visión de nosotros es muy limitada. Ujú. Y yo creo que también que pasa en muchas ocasiones que las cosas llegan también a uno en el momento, entonces algo que nunca habías pensado, un tema que no conocías, pero que luego en un momento se vuelve algo que te encanta
Por ejemplo, a mí el tema de la marca personal llegó a mi vida, literal. Ese tema llegó a mí, yo nunca había pensado trabajar en eso ni hacer proyectos de eso, o sea, nunca lo había pensado, pero también como que lindo poder estar abiertos a cuando llegan estas cosas, explorar lo que dices, a tener la curiosidad, ¿no? Y si esto tiene algo para mí, o y si no, no perdiste nada tampoco, o sea, lo exploraste, lo viste, pero también ya puedes saber como en paz, como listo, cierro este ciclo que no era lo que Total, y yo buscaba. creo que es como eso que dices, me parece muy lindo. Uno, porque se entiende la vida como un proceso, no un lugar al que uno llega. Y está bien que en ese proceso los caminos cambien. Yo fui muy feliz trabajando en publicidad, los años que trabajé en publicidad. Para nada lo veo hacia atrás y digo, nada que ver, fue lo peor, cero. Mientras duró, fui feliz y me lo gocé y aprendí. Pero creo que también uno se goza más la vida si uno está abierto, sin tanta resistencia a explorar otras versiones. Yo creo que lo que acabas de decir que se me hace muy importante, la curiosidad, creo que es de esos valores fundamentales en la vida, no solo de lo que uno puede llegar a ser, sino también como de lo que uno puede ser, ¿no? Como Total. de, Y de yo permitir explorarse. Total. Y yo creo que hoy en día además está viendo como esa gran ruptura entre el hacer y el ser, porque es que antes todo el enfoque era en el hacer. Tu valor está atado a lo que tú haces, tu valor está atado a lo que tú ganas, tu valor está atado a tus logros, o sea, era todo como medido en lo que haces. Y creo que estos últimos años que se ha ido como cambiando un poco esa mentalidad también es el ser, o sea, y como que ha ido cambiando tanto este tema que muchas veces la línea es como difícil de entender, ¿no? Hasta dónde está la serie, hasta dónde, como dónde termina el ser, dónde empieza la serie, cómo poder fluir con las dos cosas sin quemarte. Sí, o sea, yo creo que me encantaría pensar que cada vez es menos, pero yo creo que todavía hay muchísimo foco y más prioridad en el En hacer el que en el hacer. ser. Para empezar, el sistema educativo creo que está mega enfocado en el hacer. Todo el sistema de notas te está haciendo esa estructura de hago y hago y luego me siento bien porque me dieron la estrellita o me saqué la nota. Y hay muy poco foco en el proceso, como en el gozo, en el momento. Yo peleo mucho con este tema de la obsesión con la productividad. Creo que tenemos una relación súper tóxica con cómo nos relacionamos con la productividad y cómo entendemos la productividad. Peleo mucho con este concepto de ser high performers, porque tal cual como dices, estamos en un sistema de alguna manera que te condiciona sentirte para después de que logres. Ujú. Y como darte Entonces, valor si logras exacto, X cosa. exactamente. Muchos problemas, dos principalmente. Uno que creo que pues está este tema de que hago y hago y creo que me va a sentir bien cuando lo logre, pero realmente llego a donde quería llegar y ya no se siente tan bien, ¿no? Eso es como la falencia de la llegada, Ujú. donde también sobreestimo lo bien que me va a sentir cuando logre algo y como no es tanto como pensé que me iba a sentir, entonces sigo al siguiente y sigo siempre como persiguiendo una zanahoria que nunca termino de Total. alcanzar. Y por otro lado, tal cual lo que tú dices, pues esta equivocada noción de que mi valor está en lo que hago. Entonces, primero estructuro mi empresa, después me vuelvo un unicornio y solo cuando pase eso me voy a sentir exitoso. Total. Y ignoramos y omitimos todo el resto de que están en el proceso de convertirnos. Entonces, yo soy muy vocal en que en vez de ser high performers, seamos high creators. Yo creo que la dualidad que tú mencionas, donde se sana, es en el placer y en el proceso de crear, no simplemente en el resultado. Yo creo que nuestro gran superpoder como seres humanos es la capacidad de crear. Y creo que ahí está la diferencia entre el solo enfocarnos en el logro y realmente enfocarnos en la creación, Me ¿no? Como qué estoy encanta. Ujú. haciendo, como cuál El es proceso, el como el proceso, cuál vivir es el el proceso. valor que estoy dando a la sociedad, cuál es el valor que le estoy dando a mis clientes, en entender también que hay mucho logro en el proceso, pequeños wins que uno a Total. veces no, No celebras. no celebras, Ujú. pero que además realmente vales simplemente por el hecho de Total. existir y que realmente nuestro gran poder es imaginar y darle vida a lo que está en nuestra cabeza y verlo salir adelante. Entonces yo sí creo que esa dualidad entre el logro y el ser está en el crear, Me de encanta. alguna manera.
porque sí, creo que esta noción de que solo valemos cuando logremos nos está quemando, nos está deprimiendo. Total. Cifras aterradoras, como 80% de los millennials se sienten que no son suficientes, entonces hay una cantidad de personas caminando por ahí sintiendo que todo lo que han hecho y todo lo que son no son No es suficientes, suficiente. y entonces nos lleva a siempre querer estar haciendo cosas. De las contradicciones más graves con la obsesión del lograr y de la productividad es que se volvió sinónimo de la ansiedad. Y entonces, cuando la gente está, ya lograste, o sea, tuviste un súper día productivo, 1000 wins, y llegas a tu casa y te quieres sentar a hacer nada, y entra la culpa. Debería estar haciendo más, debería Total. estar haciendo algo. Entonces, ¿cuál es el punto de lograr si ni siquiera te estás dando permiso de gozarte el tiempo que tienes Y libre, de ¿no? Entonces, descansar. O sea, yo creo que ahí son varias cosas que me gustaría resaltar de lo que dices. Una de ellas es trabajar uno mismo con uno mismo, redefinir el éxito. ¿Qué es el éxito para mí? Yo ya sé muy bien qué es el éxito para los demás, pero para mí, ¿qué es el éxito y cómo quiero vivir mi vida? Yo, en mi sueño, en mi mundo perfecto, ¿cómo quisiera vivir mis días? Entonces, creo que ahí esa pregunta, aunque es muy simple, es también muy valiosa porque te da una dirección. El éxito para mí puede ser completamente distinto al éxito para ti y valorarlo. Esas cosas que para nosotros se sienten bien y son éxito. Y la otra cosa creo que es súper importante ahí es conocernos a nosotros mismos, porque así como decíamos, lo que le sirve a una persona no le sirve a otra y los entornos que son algo que una persona busca, de pronto otra persona no. Entonces, que hay que trabajar mucho en uno mismo, en poder conocerse, en poder tomarse el tiempo de ver, de entender, de saber qué en nuestra vida uno quisiera cambiar y por qué dirección tomar, cómo soy yo y cómo puedo usar eso que soy para alcanzar mi mejor versión sin compararme con los demás. totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental conocernos. A los que están oyendo dicen como, bueno, ok, ¿cómo me conozco? Mi consejo es cuestionen. Para mí la pregunta mágica es ¿por qué? Cuando yo estuve en esta crisis dura, la pregunta que es más importante es ¿por qué? ¿Por qué quiero esto? Quiero plata, ¿por qué quieres plata? Quiero este puesto, ¿por qué quieres este puesto? Que quiero más clientes, ¿por qué quieres más clientes? ¿Estoy persiguiendo esto para complacerme o complacer a alguien? Que estoy tratando de probar. Si nadie ve mis logros, ¿me voy a sentir igual de bien o estoy buscando esto y estoy haciendo esto para recibir alguna clase de reconocimiento de mis papás, de mis colegas? A los que estén en esa duda de cómo me conozco, mi consejo es empiecen cuestionándose, cuestionando y preguntando. Vayan al final del por qué. Es que quiero más plata porque quiero viajar más. ¿Por qué quieres viajar más? La pregunta es porque es que mis amigos todos ponen fotos en Instagram de sus viajes por el mundo y quiero también ser parte de eso, o porque genuinamente me genera placer. Y adicionalmente eso, a la respuesta que lleguen, no se juzguen, que si realmente lo que estás buscando es pertenecer, está bien, pero lo importante es entender realmente qué es lo que persigo y lo que tú dices de la definición del éxito básico. Y los que estén oyendo esto, cojan un papel y escriban para ustedes qué es el éxito puntualmente en todas las áreas, Y porque uno honestamente, o sea, siendo sí, no como con el acondicionamiento social, sino como honestamente para mí, ¿qué es? y qué es el éxito hoy, porque tal cual, la alineación y el éxito y todo va cambiando como todo está atado al contexto en nuestra vida ahorita. Lo que para mí es éxito hoy probablemente es muy distinto a lo que va a ser en 20 años. Pero lo que sí es importante es que con la vara con la que te midas sea tuya, no la que te dijeron con la que te debías medir, porque si yo constantemente me estoy midiendo con la vara de el colectivo, el puesto, la plata, el sueldo, y de pronto Y no lo tengo, comparándote con los no lo demás. quiero, o si lo tengo no me siento tan bien, entonces ahí es donde empieza uno como a generar ese quiebre. Bueno, para cerrar, me encantaría hacerte una última pregunta que creo que resume bastante este episodio y sería, hablando del autoliderazgo, si tú pudieras solo darle un consejo a las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos liderar nuestras vidas desde el amor y no desde la autoexigencia que nos lleva al agotamiento? Difícil pregunta. Mm. Para mí, lo más importante, que lo hablamos ahorita un poquito, es como vivir desde la curiosidad. No desde el tengo que hacer, sino quiero ver qué puedo hacer.
creo que eso nos lleva un poquito al proceso, nos lleva a recibir dopamina, pero no cuando logremos algo, sino una dopamina que no depende de lo externo, sino de lo interno. Entonces es muy distinto. Sí, por ejemplo, para no poner casos hipotéticos, yo estoy empezando lo de coaching, tengo 1000 proyectos, la sensación en el cuerpo es muy distinta cuando me hablo a mí misma, en quiero ver de qué tanto soy capaz, quiero ver qué puedo lograr este año. Tengo que lograr, como quiero ver cuánta gente puedo crecer en redes, quiero ver qué tantas cosas nuevas puedo hacer, quiero ver si puedo lograr esto, versus tengo que lograr, porque siento que el tener, el deber, como que vuelve la vida muy rígida y muy condicionada al futuro, versus que cuando vivimos desde la curiosidad, nos trae al momento, al proceso, al gozo, a la exploración, y creo que está mucho más alineada con lo que es el ser humano y no tanto con el hacer. No sé si sería mi consejo, como vivir desde la curiosidad. Me encanta este consejo, estoy completamente de acuerdo contigo y qué lindo además, porque así se siente la vida como una invitación, ¿no? Como un experimento, como poner la importancia en el camino, en la transformación más que en cuando llegue a, cuando ya tenga, y lo que dices también del deber y de esos límites que nos ponemos nosotros mismos tan exigentes, muchísimas veces son los mismos que nos agotan. De acuerdo. Y a los que nos están oyendo, los invito, o sea, mentalícense a tengo que hacer y hagan, como háganse consciente cómo se siente su cuerpo cuando el discurso interno es el tengo que, y luego hagan el mismo ejercicio con quiero ver de qué soy capaz. Inmediatamente el cuerpo se relaja. Uf, total. Químicamente y neurológicamente esto es mucho más efectivo porque es una dopamina mucho más sostenible y es una manera de abordar la vida que también te abre a ver otras oportunidades. Cuando tú estás estresado, cuando tú tienes la actitud como de tengo que hacer, debo lograr, uno se pone con el modo, esas cositas que le Ujú. ponen a los caballos, ¿no? Como tengo que hacer, te estresas, cuando tú estás estresado, tu cerebro es menos creativo, menos capaz de resolver problemas. Cuando estás relajado, te vuelves más creativo, ves otras oportunidades y en el camino puede que incluso logres mucho más de lo que te habías propuesto porque estás abordándolo desde un lugar de relajación, desde un lugar de apertura, desde un lugar creativo, no tanto como desde un lugar tan rígido. Entonces, hagan el experimento. Yo lo siento en mi cuerpo inmediatamente y si uno no logra lo que quiere lograr, el camino por lo menos se siente mucho más rico. Pero mi apuesta es que van a lograr lo mismo o más, solo que van a poder tener una vida mucho más amena. Súper, me encanta este consejo. Bueno, Renata, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación, por estar acá. Me encanta de todo lo que hablamos hoy y me encantaría que nos sigamos viendo en espacios como este. Así que te mando un abrazo grande. A todos los que nos están escuchando también les dejo todos los links de Renata en la descripción para que la puedan contactar, la puedan seguir. Y bueno, agradecerte otra vez por esta conversación tan linda y como tan rica, por habernos compartido tanto y con tanta generosidad. Muchísimas gracias. No, Mariana, a ti mil gracias por la invitación y cuando quieran y a todos los que quieran o necesiten ayuda para encontrarse, pues sí, ahí está mi contacto. Entonces, nada, mil gracias, un abrazo grande. Súper, muchísimas gracias.